en el primer hombre. En Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero hablando de Cristo, dice que Cristo es el nuevo Adán. Si el primer Adán fue alma viviente, Cristo es espíritu vivificante. Entonces, en Cristo, en vez de morir, van a vivir. Porque Él dijo que yo soy ¿quién? Yo soy la vida. Él es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Entonces, aquí vemos el evangelio en miniatura. Prácticamente la primera buena nueva después que ellos cayeron fue dada ahí. Una promesa que Dios cumplió. Si bien es cierto que naturalmente hay una fobia entre la mujer y la serpiente, es raro la mujer que no le tenga miedo a una serpiente físicamente. Y usted ve que la serpiente cuando muerde en el talón, ahí. Pero para matar a la serpiente, por más que usted le dé a la serpiente, si no le da en la cabeza, no la mata. Incluso usted la puede hasta mochar. Yo he mochado culebra y se une. Yo le he visto eso. No es que diga. No es que siga corriendo. O sea, para usted poderla matar tiene que darle ¡tan! En la cabeza, obligatoriamente. Entonces, físicamente pasó eso, pero espiritualmente iba a suceder eso. La serpiente antigua, que es Satanás, el diablo, siempre ha atacado la simiente de la mujer. Siempre. Y lo ataca de la misma manera que atacó al primer padre. Los deseos de los hombres, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Le funcionó y lo mismo hizo con Cristo. ¿Ustedes lo recuerdan? La misma tentación intentó con el Hijo de Dios. Oigan bien. Y como quiera, hiere. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Oye, nos ha herido fuertemente la humanidad. Hemos sentido el abatimiento que ha producido Satanás en la humanidad y en cada uno de nosotros. Nosotros hemos sentido la consecuencia de todo el mal del enemigo de las almas. Pero también hemos visto cómo Dios se ha manifestado en la obra de Jesucristo. Entonces, llegamos aquí. Aconteció que conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ya vi que el nombre de Caín significa adquirido por voluntad de Dios. Ella entendió que se iba a salvar por su simiente, que a partir de ahí, recuérdense que yo les había dicho, de la simiente tuya llegará el Cristo, el que va a herir a la serpiente en la cabeza. Ya se va a empezar a cumplir la voluntad de Jehová en este que tú me has permitido, Señor, parir. Pero mire, aquí hay un detalle. Mire cómo sigue diciendo. Concibió a Caín y dijo: por voluntad de Jehová lo he adquirido, un varón. Después dio a luz a su hermana Abel. Aquí dice que dio a luz a su hermana Abel. No dice que concibió a Abel. O sea, que eran gemelos. Tú estás en eso. ¡Ah! En el caso, Ya no te golpeé a ti. por eso que yo le digo, fíjense en los detalles. Aquí dice que conoció, tuvo intimidad y engendró a Caín. Y cuando ella lo pare, dice: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Pero acuérdense en el capítulo 5, cuando habla de las generaciones de Caín, de Adán, el verso que dice
Y vivió Adán 130 años. ¿Lo recuerdan que se lo dije? Y engendró al tercer hijo, que fue el sustituto de Abel. ¿Lo recuerdan? Dice aquí que lo engendró, ¿verdad que sí? Sí. Lo engendró. Eso significa que conoció, tuvo relación con Eva, nuevamente. ¿Verdad? Entonces, noten el detalle que ya le dije. Al parecer, Caín y Abel o eran gemelos o mellizos. Uno fue parido primero y luego, como es natural, nunca son paridos al mismo tiempo. Se tarda siempre un momento. Continuamos. Y se dice de ellos, Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín fue ¿qué? Labrador de la tierra. Aquí hay un detalle que nos va a ayudar a entender más luego las ofrendas que presentaba. En nuestra traducción, al traducir del hebreo al castellano, se perdió una letra en esa expresión de que Caín era labrador de la tierra. Cuando vamos al hebreo, leyendo el mismo texto en el hebreo, nos encontramos con lo siguiente. La palabra para trabajador de la tierra es Obed Adamá. Y Ebed Adama, que es la que tenemos nosotros, que se perdió en la traducción una letra. ¿Sabe qué significa? Significa esclavo de la tierra. Oigan bien, esclavo de la tierra. O sea que Caín prácticamente, en la esencia del significado de su nombre, ¿qué dije que significaba el nombre de él? Adquirido, ¿verdad? Adquirir. O sea, tú adquieres algo por fuerza de un precio, ¿verdad? En el caso de Abel, que no le he dicho ahora, se lo voy a decir, el significado del nombre de Abel. El significado del nombre de Abel significa soplo. Abel significa aliento. Abel significa, óigalo bien, van. Y ahí fue que empezó, porque el Señor sopló aliento de vida. Ustedes van conectando que ahí hay dos caminos diferentes: el camino de Caín y el camino de Abel. La simiente del maligno, que es terrenal, diabólica, y la simiente la simiente de Dios. Porque la Biblia dice, cuando vemos la genealogía de Jesucristo, cumpliendo Génesis 3:15, dice que Jesucristo es hijo de María y de José, este es María de Isaac, este es María de David, hijo de David, este hijo de Jacob, este hijo de Isaac, este hijo de Abraham, hijo de fulano tal, y llega al final hijo de Adán, y Adán hijo de Dios, o sea, la simiente de Dios. Hasta ahora vamos entendiendo. ¿Estamos claros de lo que estamos diciendo? Ok. Entonces, el significado del nombre de Abel es bastante profundo y tiene que ver con la parte espiritual, mientras que la de Caín tiene que ver con la parte material. En el caso de Abel, Abel aprendió
a amar a Dios, a reconocer que Él era un soplo aquí en la tierra, un aliento de Dios, y que estaba de paso en la tierra. No se aferró a nada material, a nada. Para él lo más importante era su relación con Dios. ¿Recuerdan lo que dice Eclesiastés, el hombre más sabio, Salomón, en Eclesiastés? Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Ahora, todo es vanidad debajo del sol. Ahora, ¿qué entendemos por la palabra vanidad? Algo que es vano. ¿Qué entendemos? Todo lo que está aquí, todo lo que está en la tierra es vano. Sí, pero ¿qué tú entiendes por vano? O sea, la palabra en sí. Yo entiendo que se aferra a algo material. Le voy a poner un ejemplo para que ustedes lo vean rápido. Los que somos campesinos, ¿cuánto hay aquí del campo? Todo, ¿verdad? Tenemos raíces del campo, ¿verdad? Hemos visitado el campo, ¿verdad? ¿Qué nosotros vemos en la mañana? Una neblina, ¿verdad? Que no nos deja ver la montaña, los árboles. Y a veces son tan espesas que usted la siente fría. ¿Es así o me equivoco? Sí. Pero eso es algo que está ahí y luego con el calor se va de una vez. Eso es algo vano, algo que es ligero, algo que pasa rápido. Eso es lo que significa la palabra vano. Y como nosotros somos algo vano, nuestra temporada aquí en la tierra, comparado a la eternidad, apenas llegamos, lo más robusto, ya ni a 100 años, porque estamos sentenciados, los más robustos llegan hasta 80, ¿verdad? Dice un salmo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora vamos a entrar al detalle. Y aconteció que andando el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, pero lo mismo hizo Abel. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dos ofrendas. Dos profesiones distintas. ¿Es malo ser labrador de la tierra? No es malo. No es malo. ¿Es malo ser ganadero? Tampoco es malo. Hasta ese momento, son dos profesiones. Ahora, ¿en qué está lo malo? En la manera en que usted utilice las cosas, ¿verdad? Ahora, ¿quién le enseñó a ellos dos a ofrendar? Tengo que prestar un asunto a esto. Ellos nacieron, crecieron, pero ¿quién le enseñó a ellos que tenían que presentar ofrenda a Dios? ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó eso? Ellos crecieron viendo a su papá y a su mamá, Adán y Eva, ofreciendo sacrificio, que era lo que Dios demandaba. Ellos aprendieron que la manera en que ellos iban a ser justificados momentáneamente de su pecado, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de los pecados, si no se derrama sangre, y tiene que ser una sangre inocente. Ellos se educaron. Dios le prefijó la manera de cómo debían de adorarlo y presentar las ofrendas a los dos, porque ellos crecieron allí. A los dos. Ahora, ¿por qué Dios, que es el texto que vamos a leer, por qué Dios miró Jehová
con agrado a la ofrenda de Abel y no hacía la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda? Porque cogió de lo mejor de su ganado. ¿Cogió? De lo mejor de su ganado. ¿Y si no hubiese sido ganado? La guerra corazón. ¡Ah! Ahí vamos. Esto no es de apariencia. Y esto no es de lo que usted tenga. Porque hay muchos que tienen y dan poco. Sí. Cristo lo criticó en el templo. Mira todos esos ricos en el templo, en la arca, tirando de lo que les sobra. Pero llegó una mujer, una viuda, y dos blancas. La moneda de menos valor, dos blancas, y era todo lo que ella tenía. Se le prendió de ella sin medir. Se desprendió. Ahí hubo un sacrificio, porque eso era todo lo que ella tenía. Y se lo dio a Dios con amor. Mientras que los otros daban de lo que le sobraba. Y lo hacían con una intención diferente. Porque ahí donde está el detalle. Es con la intención con que usted da. Mientras que la viuda dio con alegría. Aquellos lo daban. Pero era para recibir gloria de los. Mientras la viuda quería darle la gloria a Dios, aquellos querían recibir gloria de Dios. Ay, qué generoso, qué hombre. Mira cuánto da. Así es el hombre. Y Dios demanda de nosotros un buen sacrificio. En el caso nuestro, la Biblia dice que nosotros debemos ser una ofrenda agradable a Dios, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe ser nuestro culto racional. Que nos cueste, que nos duele. Ahora yo pregunto, ¿qué difícil se le hace a muchos venir a la iglesia? Dios demanda a que nos congreguemos. Hay un texto bíblico, no dejando como costumbre que no nos congrega. Dios manda que nos congreguemos. Dios manda que le obedezcamos en diferentes mandatos. Pero para muchos es más fácil ir a un trabajo. Usted no deja de ir al trabajo. Llueve, truene o vente. Entonces, usted se sacrifica para un hombre y no se puede sacrificar para Dios. Nos sacrificamos para nuestro deleite, pero para la cosa de Dios no sacamos el tiempo. ¿Usted sabe por qué nosotros estamos aquí ahora, ayunando y orando? Es porque Dios lo demanda. Y tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y el obedecer a Dios cuesta un costo. A Abel le costó su vida. Por causa de obedecer a Dios y presentarle lo mejor de sí a Dios, lo mataron. ¿Qué estás haciendo tú con tu tiempo? ¿A quién se lo está ofrendando? ¿A quién se lo está dando? ¿Qué está haciendo con tu dinero? ¿En qué lo está invirtiendo? ¿Qué tiempo tú le estás dedicando a leer la Biblia? Siendo sincero. Hoy, ¿qué tiempo usted le dedicó a leer un versículo de la Biblia? ¿Ustedes ven lo que estoy diciendo? Pero usted no dejó de ir al trabajo. Usted no dejó de hacer lo que usted tenía que hacer para sí, para usted mismo. Usted no dejó de beber agua. Usted no dejó de beber café. Usted no dejó de
de comerse un dulce. Usted no dejó de beberse un refresco. Usted no dejó de comer. Usted no dejó de bañarse. ¿No estamos entendiendo? Y Dios reclamó eso. Por esa razón es que Dios miró el corazón de Abel. No solamente, y dice que fue agradable Abel y la ofrenda de Abel, mas no así la ofrenda de Caín. Ahora pregúntenme por qué no fue grata la ofrenda de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué? Te Te voy a decir. Recuerden lo que le dije en el caso de Caín. Caín se esclavizó por lo material. Mientras que Abel agarró de su ganado todos los primogénitos, y no cualquier primogénito, porque él pudo agarrar. ¿Cuál es el primogénito? El primero que una oveja pare. Pero si está flaco, él no lo agarró, no. Este es el primogénito, déjame darle este. Yo tengo allí primogénito gordo, yo no le voy a dar el gordo, yo le voy a dar el flaco. ¿Y qué es lo que dice el texto? Que él agarró lo más gordo, lo más hermoso de su primogénito, de sus animales, y fue y se lo presentó a Dios. Y eso cuesta. Todo el tiempo de su vida estaba ahí invertido. Pero mira qué pasa con Caín. Caín agarró y trajo Caín del fruto de la tierra una ofrenda. Una ofrenda. En otra palabra, vamos a pensar. Si él es agricultor, ¿verdad? Trabajador de la tierra, y agarró de los frutos que él tiene, una ofrenda. Eso significaba que él tenía una buena despensa, un buen granero almacenado. ¿Verdad que sí? Con todos los frutos. Pero no dice que escogió de los frutos lo mejor. No dice eso. ¿Por qué razón? Porque lo mejor era para él. Él se hizo esclavo de lo material. Por esa razón no pudo darle lo mejor a Dios, porque era para él. Era para él. El hombre se esclavizó de los bienes materiales. Y la Biblia dice que donde esté tu tesoro, allí estará. Y como su corazón estaba en adquirir, ¿recuerden el significado de ello? En adquirir posesiones. Por eso él ofrendó no lo mejor ni lo más excelente. Pero encima de eso, él representa al hombre religioso que quiere venir delante de Dios a presentar lo que él entiende que le agrada a Dios. Pero Dios ha establecido una única manera de cómo te agradar. A la samaritana se lo dijo. No, porque le hizo una pregunta a Cristo. Dinos, cuando venga el Cristo, él no va a decir si es en este monte de Gerizim, en Samaria, o en Jerusalén que se debe adorar. Y Cristo le dijo: mira, mujer, ha llegado la hora que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre, es en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está demandando una adoración verdadera y una adoración basada en la verdad. Una adoración verdadera
y una adoración basada en la verdad. Y nosotros queremos moldear la Biblia a nuestras necesidades, que eso fue lo que hizo Caín. Queremos que la Biblia se ajuste a mi vida, pero yo no quiero ajustar mi vida a las demandas de la palabra de Dios, que es la Biblia. Dios demandaba un sacrificio por el pecado. Caín lo sabía. Por esa razón, vio con agrado la ofrenda de Abel. Y cuando vamos al libro de los Hebreos, capítulo 12, nos damos cuenta que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, porque era justo. Ofreció mejor sacrificio porque él era justo. ¿Y qué significa la palabra justo? Uno que se sujeta al juicio de Dios. Y cuando vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 4, dice que por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Dios da testimonio, y aún la sangre de Caín clama por justicia hasta el día de hoy. Es Dios que da testimonio. Y ese capítulo 11, el Espíritu Santo dice que por la fe, y la fe tiene dos vertientes. La fe tiene dos implicaciones. Es pues la fe, por un lado, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que es creer a Dios, que Él hará sin haber visto. Hay que creerle a Dios. Pero la fe implica obediencia a la voluntad de Dios, que fue lo que no se halló en Caín. ¿Y usted sabe por qué no se halló esa obediencia en Caín? Porque cuando vamos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 12, vean por qué causa fue que mató Caín a su hermano Abel. Vamos allá para que ustedes vean. Déjame hacerlo aquí, en esta Biblia, que es mucho más rápido, pero aquí Primera de Juan, capítulo 3, verso del 10 al 12. Miren cómo dice aquí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Óiganlo bien. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. ¿Quién no hizo justicia cuando ofrendó la ofrenda? ¿Qué era lo justo que Dios estaba pidiendo? Una ofrenda de sangre. ¿Lo recuerdan? Sin remisión de pecado no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces, wow. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Amaba Caín a su hermano? No. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que amemos, que nos amémonos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. La manera de él obrar era mala. No era conforme a los mandatos y a la voluntad de Dios. Era conforme a él y a su voluntad, a sus deseos. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Entonces, estamos mirando la razón de por qué Dios desecha a Caín y se agrada de Abel. ¿Qué provocó esto? Vamos a leer. Entonces, del verso 5, pero miró con agrado a Caín, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué usted entiende por este término? Se ensañó, ensañarse. ¿Qué usted entiende por esto? ¿Eh? Se llenó de odio, ira. La palabra enseñarse significa, yo busqué, déjame ver si lo anoté. Ira, enojo, rebeldía, rebelión. Eso es ensañarse. ¿Y contra quién se ensañó? No contra Dios. Era con Dios que estaba hablando. Óigalo bien. Se ensañó contra Dios. Y como no podía matar a Dios. ¿Y por qué caso lo mató? Porque sus obras eran malas. Era del diablo. Y yo le leí un texto que dije que Caín era de la simiente de ¿quién? Del diablo. Yo le leí ese texto los otros días, ¿verdad? Que Caín era de la simiente del diablo. Hay dos simientes. La simiente de la mujer, que es la que sigue la línea de los hijos de Dios, que empezaron a invocar el nombre de Dios con el que le dio Dios como sustituto de Abel, que fue Set, y luego empezaron ellos a invocar el nombre de Dios, que es la simiente de los hijos de Dios. Y la otra, que es la simiente de los hombres, que es de la línea de Caín, es de la simiente del diablo. Claramente lo dice la Biblia. Y hay dos caminos: el camino de Caín y el camino de Abel. Por eso que vemos claramente en el libro de Judas, cuando Judas está hablando acerca de los falsos maestros, que son nubes errantes, falsos profetas, que son igual que Caín, que la simiente mala de Caín, porque obran mal y quieren someter a la iglesia, a los miembros, a que obren como ellos. No se conforman con que ellos están andando mal. Quieren guiar a todo el rebaño como ellos están andando. Y aquí estamos para guiarlo a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Aleluya. Yo no voy a enseñar otra cosa que no sea la palabra. Amén. Gloria a Dios. Yo no me voy a inventar nada. Dios me guarde y me libre. Dios me guarde y me libre. Por esa razón yo me he cuidado mucho en prepararme para conocer bien la palabra de Dios. Entonces, todos esos pequeños detalles que yo me fui, que otros no se fían. Por esa razón lo hago. Él amanece. Por esa razón lo hago.
Entonces, sigue diciendo el texto. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has caído tu semblante? Si bien hicieres, en otras palabras, si tú hubiese obrado bien, conforme a como yo lo establecí, estuviera bien, tu ofrenda hubiese sido acepta y agradable, como lo de Caín. Eso fue lo que Dios le quiso decir. Y sigue diciendo: si bien hiciere, no serás enaltecido. Óigalo bien. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha descaído tu semblante? Si bien hiciere, no serás enaltecido. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Abel? Lo enalteció. Tanto que hasta el día de hoy Dios habla bien y dice claramente que por la sangre de los profetas, porque está incluido allí, que Dios demandará toda la sangre justa, desde la primera sangre que se abrió para recibir de la tierra, la sangre de Abel, como la última, del último profeta. Dios la va a demandar. Dios va a juzgar al mundo entero por la sangre justa que se ha derramado. Y allí está la sangre de Abel. Esto dice: y si no hiciere el bien, entonces dice Dios, el pecado, ¿qué va a pasar? El pecado está a la puerta. ¿A la puerta de qué? Del corazón de Caín. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Aunque esté el pecado a la puerta, oye, tú tienes libre albedrío, la voluntad para no dejarlo pasar. Pero si lo dejas pasar, tú sabes lo que va a pasar. Gloria a Dios. Y aún así, con la advertencia, que Dios le dio a Caín, se llenó de envidia y deseo. Invita a su hermano al campo y allí lo mata. Y cuando Dios lo llama a capítulo, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo fue que él respondió? Que soy guardián de mi hermano. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Mire la actitud que asume. En vez de mostrar un arrepentimiento desde el principio y reconocer que la forma en que él se presentó delante de Dios no fue como Dios lo ha establecido, volverse de su camino y pedir perdón, fuera otra historia. Pero fue todo lo contrario. Su corazón se inclinó a la maldad. Mató a su hermano. Y Dios le dijo: ¿dónde está Abel? Y como él no reconoció su pecado, lo que hizo fue que se justificó. Entonces Dios le dio la sentencia. Ok, está bien. Maldito eres en la tierra. Maldito será de la tierra. Y la tierra se va a endurecer. No dará el sustento y el fruto que tú necesitas. Por causa de su pecado. Y le dijo: y errante será en la tierra que tú tanto amas, que te ha esclavizado, que ha vivido para enriquecerte a ti mismo por tu propio deseo. Va a ser errante ahora. ¿Sabe qué significa eso? Que ahora él no vive estar donde él vivía, que va a vivir caminando errante de ciudad en ciudad en la tierra. Es duro. Y encima de eso, él reconoce su maldad. Y dice: pero va a acontecer, grande mi maldad, grande mi pecado,
va a acontecer que cualquiera que me hallare y me vea me va a matar, porque me va a reconocer. Porque no eran familia toda la gente, ¿verdad? Claro. Eran familia. Ahora, ustedes prestaron atención a lo que continuó. Dios le puso una marca a Caín. La Biblia no dice cuál fue la marca, pero le puso una marca que los hombres podían identificarla y se llenaban de temor de Dios para no tocar a Caín. Pero eso era una sentencia de culpabilidad para él mismo. Y dice que él fue errante caminando y se alejó a la parte oriental, a la tierra. Vamos a leer esa parte. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes, a ver si me sorprende, y con esto vamos a concluir. Claro. Déjame ver. Todos los puntajes están a dónde. Déjame leer 3. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Es duro que usted no me pueda presentar Ay, delante de Dios. Usted se acuerda gloria a Jesús. cuando usted hacía una de las suyas en su casa. Usted tenía que esconderse de la presencia de su mamá y su papá. ¿Usted sabía por qué? ¿Verdad que sí? Se escondía de la presencia. No querían dejarse ver. Imagínense lo que significaba para Caín eso. Y sigue diciendo: y extranjero, me echa de tu presencia y me esconderé de tu presencia, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal a Caín para que no lo matasen cualquiera que lo hallara. Y miren aquí esta parte. Salió pues Caín de delante de Jehová, o sea, de delante de la presencia de Jehová, porque ya no iba a estar más en la presencia de Jehová, y habitó en tierra de Nod. O sea, había una ciudad que se llamaba, ¿cómo? No. Se llamaba Nod, N-O-D, que significaba errante. La pregunta que voy a hacer: ustedes recuerdan que yo le dije que la Biblia no está escrita cronológicamente. ¿Lo recuerdan que se lo dije? Ahora, teniendo esto en cuenta, si hasta ese momento solamente existían Adán y Eva, Caín y Abel, ¿cómo es que este sale de la presencia de Dios, de donde él vivía, ¿verdad? Con Adán y Eva y Caín, y sale errante y se encuentra con una ciudad? Se encuentra con una ciudad. ¿De dónde apareció esa ciudad? ¿De dónde aparecieron tantos habitantes? ¿Cómo usted me responde eso? Yo creo que sí. Porque Caín y Abel fueron los 2 primeros hijos varones, pero antes de eso, Adán y Eva tuvieron muchas hijas. ¿Ustedes recuerdan el capítulo 5? Que yo le leí. Las generaciones de Adán. ¿Lo recuerdan? Así mismo es. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. A los dos le puso Adán, a los dos, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué le puso Adán? ¿Por qué lo llamó Adán? ¿Lo recuerdan que se lo dije? Porque ambos fueron de la tierra, formados de la tierra. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.
Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años. Y sigue diciendo, y engendró hijos e hijas. ¿Lo recuerdan? La Biblia no establece el tiempo del nacimiento de Caín y Abel, hasta el tiempo en que ellos fueron a ofrecer sacrificio. Fueron adultos. ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? Muchísimos. Muchísimos hijos. E hijas. Entonces la pregunta, ¿y cómo fue que encontraron la tierra? ¿Y cómo fue que conoció Caín a su mujer? ¿De dónde sale esta mujer? Precisamente de él. Esa es la respuesta que muchas veces nosotros, por no leer la Biblia ella misma se interpreta a sí misma. Decimos tonterías. Eso sale cada vez por las redes. ¿Y cómo fue que se casó Caín? Si no había nadie más que Adán y Eva y él. Porque ya él había matado a su hermano. ¿De dónde apareció esta mujer? Ya ustedes vieron la respuesta aquí. Que el Señor lo bendiga. Amén. Y que permita